inversible. En esta parte queremos ver, queremos tratar de encontrar la inversa de una matriz que obviamente tiene que ser inversible para poder hallar la inversa. Fíjense que nosotros, yo les digo, todos los números reales tienen inverso. ¿Qué me van a contestar ustedes? Inverso con respecto al producto, ¿no? Inverso multiplicativo. ¿Todos los reales tienen inverso? ¿Cuál es el inverso de...? No. ¿Cuáles son los que no tienen? ¿Cuál es el que no tiene o cuáles son los que no tienen? El 0. El 0. Claro. Si yo les digo el número 2, ¿cuál es el inverso? ¿Qué me van a contestar? Un medio. Un medio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 2 por un medio, ¿qué me va a dar? Me va a dar 1. ¿Qué es el 1? El elemento neutro del producto. ¿Sí? Bueno, pero 2 por un medio es lo mismo que un medio por 2, porque el producto es conmutativo de los números reales, ¿no es cierto? Y eso me va a dar el 1. Bueno, ahora tenemos que ver, si yo les doy una matriz A, cuándo esa matriz A va a tener inversa y qué tiene que cumplir. Bueno, sería como un análogo, digamos, lo que hemos visto recién. Entonces dice, vamos a la definición de matriz inversible. La matriz A de orden n, fíjense que el primer requisito que sea una matriz cuadrada, y en una observación ya vamos a ver por qué es eso. Vamos a decir que la matriz A es inversible y tiene otro nombre que en muchos libros aparece, no singular. Fíjense acá, inversible es no singular. Sí, solamente sí, es posible determinar una matriz B, también cuadrada de orden n, tal que A por B igual a B por A igual a la identidad. Ustedes recuerden, yo recién les he dicho que para los reales, 2 por un medio es lo mismo que un medio por 2 porque el producto era conmutativo. Bueno, nosotros, ¿qué sabemos del producto de matrices? Que no es conmutativo. Pero acá está requiriendo que la matriz B multiplicada a derecha y a izquierda con la A sea la identidad. Nosotros también hemos visto que algunas matrices sí conmutaban. El producto no es conmutativo, porque para que el producto sea conmutativo, para toda parte de matrices A y B debe cumplirse que A por B igual a B por A. Y nosotros ya hemos visto en clase pasada que hay matrices que no conmutan, pero hay matrices que sí conmutan. Y una de esas va a ser, fíjense la que tenemos acá, con una matriz inversible, es posible determinar una matriz B que conmuta con la A y que además los productos de eso dan la identidad de orden n. Esa sería la definición. ¿Está entendido? Sí, profe. Bien, sigamos entonces. Sigue con la definición, dice, si existe una tal matriz B que cumpla obviamente esas dos condiciones, se dice que B es una inversa de la matriz A. Y que se dice una inversa, ¿sí? En caso contrario se dice que A es no inversible o singular. Entonces, no inversible significa singular. Cuando uno niega esto, ¿sí? Entonces, el no singular significa singular. ¿Está claro? Bueno, con que se aprendan inversible y no inversible es suficiente. Bueno, veamos la siguiente observación. Dice, dada la matriz A cuadrada de orden n, A es no inversible, sí, solamente sí, obviamente no se tiene que cumplir esto. ¿Sí? Y en matemática la negación del no existe significa para todo. Y la negación de una igualdad significa el distinto. ¿Sí? Entonces, para toda matriz B perteneciente a Kn por n, A por B debe ser distinto de B por A. O bien, A por B va a ser distinto de la identidad de orden n. O bien, B por A es distinto de la identidad de orden n. O sea, alguna de estas doble igualdad no se tiene que cumplir, cualquiera sea la matriz B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo les doy dos matrices y les digo, comprueben que B no es la inversa de la A, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? O hacen el producto de A por B y se fijan si les da la identidad, si no hacen el producto de B por A y eso no les tiene que dar la identidad. Alguna de esas dos cosas no se tiene que cumplir. De estas tres de doble igualdad, desigualdades, perdón, no se tienen que cumplir. Bueno, acá dice, las matrices cuadradas no tienen inversa. Y fíjense por qué. Si yo tomara una matriz A, M por N, y una matriz B, N por M, donde M sea distinto de N, entonces por un lado tenemos que el producto de A por B es una matriz M por M. Y por otro lado el producto de B por A es una matriz N por N. Pero resulta que M y N estamos planteando que son distintos. Entonces nunca podrían ser igual A por B con B por A. Porque tienen órdenes diferentes. Entonces por eso la definición requiere
que sean matrices cuadradas, lo cual nos condiciona que las matrices no cuadradas no tienen inversa. Pero por otro lado, no todas las matrices cuadradas tienen inversa, ¿sí? Un caso muy sencillo de recordar es la matriz nula. ¿Qué habíamos dicho nosotros de la matriz nula? Que la matriz nula multiplicada por B me daba la matriz nula, entonces nunca va a ser la identidad. Porque cualquier matriz que multiplique por la nula es la matriz nula. ¿Está claro eso? Entonces tampoco todas las matrices cuadradas van a poseer inversa. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, dada las matrices A y B, A tiene esta forma y B es esta, de orden 2 por 2, dice, comprueba que A es inversible y que B es inversa de A. Entonces, por la definición, basta comprobar que A por B es igual a B por A, es la identidad. Fíjense, A por B, cuando hagan las cuentas acá, hay que hacer, recuerden, o hacen la regla práctica, fila por columna, y van colocando, recorriendo las distintas filas y columnas, y van colocando los elementos haciendo la suma de los correspondientes productos, ¿sí? Entonces, fíjense, controlemos uno si quieren. Este multiplica por el menos 2. Me queda menos 2. Y después menos 3 multiplica, porque estoy diciendo fila 1, columna 1, ¿no? Multiplica por el menos 1, me da 3. 3 menos 2 me da el 1, ¿sí? Y ahí coloco el numerito que tengo ahí. Y ahora hagamos fila 1, columna 2. Tengo fila por columna 2. Entonces, 1 por 3 me da 3. Pero menos 3 por 1 me da menos 3, lo cual la suma me da 0. Y así controlan todas las cuentas. Entonces, A por B da la identidad y también se comprueba que B por A es la identidad. Entonces, como existe la matriz B, esta que está acá, tal que A por B igual a B por A igual a la identidad, nosotros decimos que la matriz A es inversible y que B es inversa de la A. Después tenemos este otro ejemplo, donde la matriz tiene una fila de ceros. Una de las propiedades del producto de matrices me decía que si la matriz A tenía una fila nula, la matriz producto con una B cualquiera, también tenía la misma fila nula. ¿Recuerdan esa propiedad? Sí, profe. Bien, entonces eso hace que si mi matriz A sea nula, ponga la matriz B que ponga de orden 3 por 3, la fila 3 también de la matriz producto va a ser una fila nula. Entonces nunca esto, si esa fila es nula, nunca esta matriz A por B puede ser identidad, como dice acá, ¿sí? Porque esa va a tener la fila 3 nula. Entonces, la matriz A que van a contestar, ¿es inversible o no es inversible? Y no, porque no cumple la condición. Claro. Entonces, ninguna matriz que tenga una fila nula puede tener inversa. Ahí dice, a pesar que no habíamos contestado. Ahí dice que no Y es si inversa. tiene columna nula, tampoco. Y columna nula tampoco, porque tenías la otra propiedad. Nada más que en vez de ser A por B, tenés que poner B por A. Si B por A, si vos tenés que la matriz A tiene la columna J nula, la B por A va a tener la columna J nula, ¿sí? Porque fíjate, cuando tienes fila, es la primera matriz la que tiene que tener la fila nula. Cuando vos estás haciendo un producto, es la segunda matriz la que tiene que tener columna nula. Es el B por A la cuenta. ¿Hace falta que pantalla o entienden eso? Sí, sí lo entiendo. Claro. Mirando por columna, entonces, ¿por qué? Porque para toda B, la B por A va a tener la columna J nula, digamos. Acá tenemos un caso de una matriz 2 por 2, que nos piden determinar si esa matriz es inversible. Acá ya estamos, fíjate, distinto a lo anterior, porque la anterior me planteaban que la matriz B era una inversa de A, entonces yo chequeaba las cuentas. Ahora no la tengo esta matriz B, solamente tengo esta matriz A, ¿sí? Bueno, por supuesto el ejemplo es otra matriz. Entonces nos preguntan si es inversible. Entonces estamos apuntando a ver si puedo encontrar la matriz, la inversa de la matriz A. Entonces tengo que plantear que mi B es de la forma X, Y, Z, T. Y chequear que A por B sea B por A y sea la identidad de orden 2. Entonces partimos de la cuenta esta, ¿sí? Que A por B es la identidad de orden 2. Efectuamos ese producto, haciendo las cuentas, obtenemos esta matriz. Ya para avanzar no vamos a revisar esas cuentas. Y eso lo igualamos con la identidad. Entonces, por la definición de igualdad de matrices, tenemos que X más Z va a ser 1, Y más T va a ser 0,
menos 2x menos 2z va a ser 0, y menos 2y menos 2t va a ser 1. Lo importante es que tengo x más z igual a 1, y por otro lado tengo x más z igual a t. Si x y z toman valores particulares, puede ser que la suma de, por un lado 0 y por otro lado de 1, No. no, si x y z toman ciertos valores, o la suma da 0 o la suma da 1. Entonces, este sistema no va a tener solución, por más que nosotros no sabemos resolver, no tenemos un método para resolver el sistema. Pero con el método de la secundaria, digamos, de sustitución, uno, claro, reemplaza y llega a un absurdo, ¿sí? Entonces, ese sistema no tiene solución, por lo tanto, esto no se puede dar. Entonces, cualquiera sea la matriz B de orden 2 por 2, la A por B seguro va a ser distinto de la identidad de orden 2. Entonces, sí podemos concluir que la matriz A no es inversible. Pero esto es un ejemplo sencillo, una matriz 2 por 2. Fíjense que si yo tengo que hacer las cuentas para una matriz de orden 4, una matriz A de orden 4, como que se me empieza a complicar el sistema. Entonces, obviamente que en esta parte tenemos que encontrar un método eficiente para encontrar la inversa. Y a eso apuntamos hasta llegar al final. Entonces, por ahora es como muy rudimentario todo, la manera de hacerlo es despejarlo, digamos, hasta el momento. Que obviamente en el capítulo siguiente, en el 2, vamos a encontrar un método eficiente para resolver problemas de cualquier orden y de cualquier de cualquier cantidad de ecuaciones y de cualquier cantidad de incógnitas. Sí, perdón. Siempre que me pidan determinar si es inversible, tengo que hacer este procedimiento. No, hasta ahora. Ya vamos a encontrar uno eficiente al final de esta parte. ¿Sí? Ah, ya sé cuál. Sí. Esto es porque vamos avanzando, y para poder llegar a ese final necesito propiedades, necesito muchas cosas en el camino. ¿Sí? Esto es porque es el comienzo, digamos. Bueno, entonces el teorema siguiente nos dice que si una matriz cuadrada de orden n es inversible, entonces la inversa es única, ¿sí? Entonces, ya nos decimos inversa, es la inversa, cuando yo ya sé que es única. Y la demostración del teorema es muy sencillo, ¿sí? Dice, si la matriz es inversible, entonces por la definición de matriz inversible, existe la matriz B cuadrada de orden n, tal que A por B igual a B por A igual a la identidad. Entonces yo, en matemática, digamos, cuando uno quiere demostrar que algo es único, lo que hace es suponer que hay otro, y trata de probar que ese otro, que en este caso es una matriz C, es igual a la matriz B que teníamos de entrada. Entonces, supongamos que A tiene otra inversa C. Entonces, si es otra inversa, tiene que cumplir con la definición. Esa C tiene que ser una matriz cuadrada de orden n, y tiene que ser que A por C igual a C por A sea igual a la identidad. Y lo que vamos a querer probar es que la B es igual a la C. Y eso nos diría entonces que es única, que no puede haber otra. Entonces, lo que hacemos es partir. La B, obviamente, es B por la identidad, porque hemos dicho que I era el elemento neutro en el producto de matrices cuadradas de orden n, ¿sí? Entonces, lo que hago es reemplazar acá la identidad como A por C, por 2, ¿sí? Recuerden que 2 es lo que relaciona A con C, y C con A, digamos, y la identidad, y la 1 es A por B igual a B por A igual a la identidad. Eso vamos a usar. Entonces, reemplazamos por 2, A por C, como el producto de matrices es asociativo, asocio B por A, pero B por A por 1 es la identidad, y la identidad por C es C. Entonces hemos partido de B y hemos llegado a probar que es C. Entonces eso nos dice que la inversa es única. Entonces, como la inversa es única, de ahora en más le podemos poner una notación a esa inversa. Entonces, eso se traduce en escribir de otra manera la definición. A es inversible, obviamente cuadrada de orden n, la matriz A siempre. Si, solamente si, existe A a la menos 1, cuadrada de orden n, y tal que A por A a la menos 1 es A a la menos 1 por ahí en la identidad. O sea, la notación va a ser como cualquier inverso. ¿Cuál es la notación del inverso de x? Y x, si x es real y no nulo, ¿no? Y es x a la menos 1. ¿Y qué es x a la menos 1? 1 sobre a. Bueno, 1 sobre x. Lo que no vamos a hacer aquí es lo que acabo de decir yo. 1 sobre a, jamás vamos a escribir la inversa de la matriz A como 1 sobre a, como en el cociente de dos números reales no nulos, ¿no? Entonces, nosotros siempre la inversa va a ser a la menos 1, o como se llame la matriz, siempre a la menos 1. ¿Está claro eso? Prohibido, entonces escribí 1 sobre a.
Bueno, el siguiente teorema se acepta sin demostración. ¿Qué me dice este teorema? Si A es una matriz cuadrada de orden n, entonces existe la matriz B, que es n por n, tal que A por B es la identidad o B por A es la identidad. Entonces, A es inversible y vale que la inversa de A es esa matriz B. Si uno mira, fíjense, nos está diciendo que basta con ver que A por B sea la identidad o que B por A sea la identidad. Entonces, en el fondo, es como que uno piensa, como dice acá, que estamos relajando la definición. Y en realidad, este teorema, ¿por qué no va a la demostración? La demostración de este teorema se hace con cosas del capítulo 2, que todavía no hemos visto, de sistema, ¿sí? En realidad, uno partiendo de esto, se va a construir un sistema y con eso va a lograr probar que también vale la otra parte de B por A la identidad. O sea, se trata de probar que si A por B es la identidad, se puede probar que B por A también es la identidad. Con lo cual la matriz es inversible. Como requiere cosas del capítulo 2 que no sabemos, a este teorema lo aceptamos sin demostración. ¿Está claro eso? Sí, profe. O sea que si yo ahora les doy un par de matrices A y B y les digo, prueben que B es la inversa de la A, entonces solamente chequean que A por B es la identidad o chequean que B por A es la identidad. ¿Por qué? Porque por este teorema ya sabemos que basta con una de las dos igualdades para decir que la matriz es inversible. Entonces como que nos vamos reduciendo el trabajo, digamos. Entonces vamos a las propiedades, recién ahora podemos hablar de las propiedades de las matrices que son inversibles. Si una matriz es inversible, quiere decir que la A a la menos 1 existe, obviamente, y que esa matriz también es inversible, y la inversa de la inversa es la matriz A. ¿Se entiende eso? Una matriz inversible. Su Sí, inversa profe. también es inversible, y la inversa de la inversa es la matriz A. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. ¿Qué me dice la segunda propiedad? Que si yo tengo dos matrices cuadradas del mismo orden, ¿no? Fíjense que las dos son de orden n, que son inversibles, el producto de ellas está definida también en una matriz cuadrada y va a salir una matriz inversible. ¿Y cómo vamos a calcular la inversa de ese producto? Como el producto de las inversas, pero en orden cambiado. Fíjense que no es A a la menos 1 por B a la menos 1, es B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Se entiende? Entonces, la inversa de un producto de matrices inversibles es el producto de sus inversas, pero en orden permutado. ¿Está claro? Sí, Profe, profe. Sí, ¿y no se puede hacer el producto y después el producto sacarle la inversa? claro, pero Como marca ahí, justo ahí donde estamos marcando. si a mí me piden calcular puedo proceder de dos maneras. Si a mí me piden calcular la inversa de un producto y resulta que en algún momento he tenido que sacar las inversas de cada uno y ya no me va a convenir hacer el producto y sacar la inversa, ya me va a convenir hacer este producto que está a la derecha. Depende de las Ajá. cosas que tengo. Ahora, si yo tengo la matriz A y la matriz B, yo tengo que, para poder sacar la inversa, digamos, yo tengo que saber que sea inversible. Recién cuando Sí. llegue al final, el método me va a hacer las dos cosas juntas. Entonces, primero tengo que saber que es inversible. Si supongamos que sé que es inversible, claro, hago el producto y saco la inversa del producto. Ya no hace falta que calcule cada una. Por eso, depende de lo que tengo yo en un ejercicio. ¿Sí? O uso la parte derecha o uso la parte izquierda de la igualdad, digamos. ¿Se entiende? O sea que solo si son inversibles puedo hacer el producto y después la inversa de eso. Claro, si la matriz, yo tengo que tener A y B inversibles, partir de cosas que son inversibles. Porque si no, fíjense, como esta igualdad vale, yo tengo que tener la inversa de la B y tengo que tener la inversa de la A, ¿sí? Sí. Ojo, pero puedo tener, eso ya lo vamos a ver, creo que hay un ejemplo, puedo tener una matriz A que sea 2 por 3 y una matriz B que sea 3 por 2. Ninguna de la A y la B es inversible, pero el producto me puede ser inversible, porque el producto me da una matriz 2 por 2, me da una matriz 3 por 3, ¿sí? Puede ser que no sean cuadradas la A y la B, pero el resultado es una matriz cuadrada y puede tener inversa, pero no puedo usar esta igualdad, porque esta igualdad solamente vale cuando tengo A y B inversible y matrices obviamente cuadradas, del mismo orden. Creo que está escrito el ejemplo, así que sigamos y si no ya vemos algo en el camino.
¿Se entiende lo que he querido decir ahí? Si esta A es 2 por 3 y la B es 3 por 2, el producto me da 2 por 2. Sí, sí. Pero no puedo sacar la inversa de cada uno. Bien. Esa propiedad tiene una generalización que vale para cualquier cantidad finita de matrices inversibles. Aquí teníamos 2. Ahora, cuando tengo un número S, bueno, ya pongo su índice, A1, A2, a su vez son matrices inversibles. Entonces, el producto de todas ellas es inversible y se tiene que la inversa de ese producto es el producto de las inversas, pero en el orden permutado. Fíjense que la primera matriz ahora es la última inversa, ¿no? Está el orden cambiado. Esa generalización la vamos a usar, pero no va a ir con demostración. Después tenemos la otra propiedad, que si una matriz es inversible, la transpuesta también es inversible. ¿Y cómo saco la inversa de esa transpuesta? Haciendo la transpuesta de la inversa. ¿Sí? Entonces, si yo ya la tengo a la inversa, y les pregunto, ¿cuál es la inversa de la transpuesta? No van a sacar la transpuesta y van a calcular la inversa, sino van a hacer al revés. Van a transponer la inversa. ¿Se dan cuenta? O sea, depende de lo que yo tenga. Si yo ya la tengo a la menos 1, me conviene transponerla para sacar la inversa de la transpuesta. Es como un trabalengua, ¿no? ¿Se entiende? Se entiende. Es como que se intercambian, si la matriz es cuadrada y es inversible, o bien hago la inversa de la transpuesta, o bien hago la transpuesta de la inversa. O sea que depende de lo que tengamos. Claro, capaz que en algún apartado anterior ya tenías esto. Entonces no te conviene hacer de sacar la transpuesta y luego volver a sacar la inversa. Directamente te conviene transponerla a la inversa. ¿Sí? Como vale la igualdad, ustedes tienen que mirar qué tienen en los otros apartados, porque capaz que ustedes se ponen a hacer todas las cuentas y en realidad para que hagan una cosa sencillita. ¿Sí? Ahora, si las cuentas no están hechas, y claro, les conviene transponer y después sacar la inversa. Después, si C es un escalar no nulo y la matriz A es inversible, el producto de C por A es inversible y la inversa de ese producto es 1 sobre C por A a la menos 1. ¿Sí? ¿Está claro eso? Fíjense que requiere que C sea distinto de 0, ¿no? Lo está excluyendo a 0. ¿Qué pasa si hubiera sido 0 acá? El C. Se acelera. Y el nulo, y la Sí. matriz nula es que puede ser inversible la A, pero la 0 por la A ya no va a ser inversible. ¿Sí? Esta propiedad solamente vale para C distinto de 0. Obviamente, además tengo que hacer el inverso de C. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Sigamos. Para demostrar estas propiedades, podríamos ver, a ver cuál podemos ver. Podemos ver la 1. ¿Cuál es? Creo que la 1 y la 2, la del producto. Y después las otras están para que ustedes las hagan solos, creo. A ver. Ah, también está esa la 3. La que les queda solo a ustedes la 4. Sí. ¿Han tenido problemas con estas propiedades o no han entendido? ¿Han entendido bien? ¿No han entendido? No, sí se entiende, profe. ¿Cómo? Sí se entiende, profe. Perfecto. Sí. Fíjense que aquí estamos usando, lo que sí es fundamental es que observen que estamos usando el teorema anterior. Fíjense que acá, en la 2, por ejemplo, dice, veamos la 2 si quieren, que esta es como la más complicadita. Dice, sean A y B inversibles. Por definición de matriz inversible, nosotros sabemos que existe A a la menos 1, tal que A por A a la menos 1 es A a la menos 1 por A y es la identidad. Y lo mismo para la matriz B, ¿sí? Porque recuerden que parto de A y de B inversible. Entonces, fíjense que ya existe A a la menos 1 y B a la menos 1. Entonces yo puedo hacer el producto de D a la menos 1 por A a la menos 1, y eso obviamente me da una matriz cuadrada. Yo tengo que mirar siempre lo que quiero probar. Entonces el producto, yo sé que lo puedo hacer al revés también, pero me están diciendo que pruebe esta igualdad. Entonces yo tengo que armarme esta matriz B a la menos 1 por A a la menos 1, y no la otra, que es la A a la menos 1 por B a la menos 1, ¿sí? Miro la propiedad, entonces yo digo, bueno, me armo esta matriz. Yo ya sé que existe cada una de las inversas, entonces me armo y me da una matriz cuadrada de orden n. Ahora, si yo quiero probar que esto es la inversa de la A por B, entonces voy a tener que chequear que o bien a derecha o bien a izquierda ese producto me dé la identidad.
Y se recuerden que lo hacíamos de un solo lado por el teorema anterior, ¿sí? Entonces voy a chequear que A por B, por lo que me están diciendo que es la inversa, que eso me dé la identidad. Es como decir, ¿se acuerdan? 2 por un medio. ¿Por qué digo que un medio es el inverso de 2? Y porque yo controlo que 2 por un medio me da 1, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces, profe. esto es lo que me están diciendo que es la inversa. Entonces yo voy a chequear que con la matriz A por B, ese producto me dé la identidad. Entonces ahí voy a poder concluir por el teorema anterior. Entonces, bueno, yo sé que el producto de matrices es asociativo, entonces lo asocio como me conviene, ¿sí? En el medio. B por B a menos 1. Eso, como la B era inversible, es la identidad. Entonces, ahora, A por la identidad, ¿qué es? Es A, ¿sí? Entonces, ya tenemos que A por A a la menos 1, obviamente también es la identidad. Fíjense que rápidamente llego que ese producto es la identidad. Entonces, como esto es la identidad, ¿qué me está diciendo? Que la matriz es inversible y que la inversa es esta matriz. ¿Por qué? Porque el teorema anterior me decía que controle que eso sucede o a derecha o a izquierda. O A, ¿se acuerdan? El teorema anterior decía, bueno, con A y B. Acá tengo A y B, son dos matrices de ese producto, ¿no? Este es el teorema. Que yo pruebe que ese producto da la identidad o a derecha o a izquierda, digamos, ¿sí? Entonces eso me implica que la matriz es inversible y que la inversa es esta. Bueno, ahora lo miro, pero con A por B, ¿no? Llegué que A por B es esta cuenta, por esta cuenta me da la identidad, entonces me dice que esta de acá es inversible y que esta es su inversa. Por eso puedo escribir eso. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Ah, Sí, profe. pensé que me había ido como la otra vez. Digo, me quedé sola. Sí, el delay por ahí hace que... Ustedes traten, cuando yo pregunte, contestan, si no, me doy cuenta que están. Bueno, entonces ahí recuerden eso de que 2 por un medio es 1 y es lo que uno usa para decir que, a ver si yo escribo aquí. Es chiquitito, por eso no voy a dejar no voy a dejar de compartir. Cuando yo digo 2 por un medio, obviamente eso es 1, eso me dice que 2 es inversible, y además me está diciendo que el inverso de 2 el inverso de este es precisamente este, ¿sí? Que es un medio. ¿Estamos? Eso es el análogo, digamos, que estamos haciendo ahí, pero para matrices, ¿sí? ¿Se entiende o hace falta que deje de compartir? Es lo que sabemos por lo general. Sí, se Sí, entiende. profe, sí se entiende. Bien, perfecto. Los que están con celular, sobre todo, porque es lo que después no ven, porque está más chiquitito, ¿no? ¿Hay alguien con celular o están todos con la compu? No, yo tengo el celular. ¿Y ves bien? Sí, sí, se ve re bien. Profe, Bueno, ya cuando sea el más tema es rico, obviamente ahí cuando... voy a dejar de compartir, ¿sí? Bueno, la Profe. demostración de la trampuesta, ustedes miren, son muy sencillas las demostraciones, y están todas explicadas con detalle, y solamente les queda Profe, una para que lo hagan. Sí, perdón. el tema es que cuando lo suben al video de la clase, Sí. es tan chiquitita la pantalla que no se No se ve. ve nada, yo ahí me di cuenta, por eso. Sí, 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 por eso de ahí me di cuenta, ya lo vamos a dejar de compartir cuando yo vaya a escribir con matrices. Sí, lo puse el ejemplo con los números reales, por eso nada más no dejé de compartir. Bueno, el siguiente teorema, fíjense, nos dice que si la matriz A tiene, bueno, obviamente la matriz cuadrada de orden n, tiene una fila o una columna nula, que eran los ejemplos que estábamos viendo recién, entonces la matriz no va a ser inversible, ¿sí? Y es en un solo sentido. Fíjense que esto no es un sí, solamente sí. ¿Qué quiere decir? Que la vuelta no vale, ¿no? Si una matriz no es inversible, no, quiere decir que no necesariamente va a tener una fila nula. Fíjense que ya lo teníamos el ejemplo de antes, con respecto a la vuelta, ¿no? Teníamos una matriz A y una matriz B, bueno, perdón, una matriz A que no era inversible, esta de acá. Esta matriz A hemos llegado a concluir que no era inversible, ¿se acuerdan? La matriz A no es inversible, ¿sí? Porque el sistema, cuando hacíamos la A por B, no nos daba la identidad nunca, para ningún valor de X y Z.
Y sin embargo, fíjense, ¿ustedes ven alguna fila o columna nula en esta matriz? No. No. Entonces la vuelta no vale. Es en un sentido. Si la matriz A tiene una fila o una columna nula, entonces la matriz no es inversible. Pero que la matriz no sea inversible no implica que tenga filas y columnas nulas, ¿sí? Volvemos donde hemos quedado. Entonces, ojo con aquí sacar conclusiones, sobre todo lo estoy diciendo por los verdaderos falsos, ¿sí? Porque un verdadero falso puede ser, si la matriz A es no inversible, entonces tiene una fila nula. ¿Qué van a contestar eso? ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no es cierto? Entonces por ahí uno Sí. le hace acordar, en cambio si yo les pongo A tiene una fila, A tiene la fila 2, por ejemplo, que hasta puede ser fijo. A tiene la fila 2 nula. La matriz es inversible. ¿Qué van a contestar? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no es cierto? Pero si yo le digo, la fila 2 de la matriz A es nula, entonces A no es inversible. ¿Qué van a contestar? Verdadero. ¿Sí? Entonces, fíjense que podemos sacar 3 de este mismo teorema. Podemos sacar un montón de verdaderos o falsos con solo cambiar filas y columnas, o cambiar fila por columna también, ¿no? En la matriz A. Ahí ya les doy verdadero o falso para cuando rindan. Bueno, entonces la demostración, fíjese, es sencilla. La matriz A cuadrada de orden N tiene una fila nula. Bueno, vamos a suponer por 2 partes. Primero vamos a ver para fila y luego para columna. Y acá está lo que decíamos en el ejemplo, ¿sí? Que alguien preguntó. Si A tiene una fila nula, sabemos que para toda B cuadrada de orden N, la A por B tiene la misma fila nula, ¿sí? Por la propiedad. Entonces, siempre va a dar distinta de la identidad. Y por lo tanto, la matriz no es inversible. Y está hecho el caso para columna, ¿sí? Que me preguntó en el ejemplo. Si la matriz A tiene una columna nula, entonces cualquiera sea la B, acá está B, la B por A va a tener esa misma columna nula. Supongamos que sea la columna 3. Entonces la B por A va a tener también la columna 3 nula, ¿sí? Entonces la B por A no va a ser nunca la identidad. Y por lo tanto la A no es inversible. Entonces aquí falla la A por B la identidad y aquí falla la B por A la identidad. ¿Entendido el teorema? Sí. Bien. Sí. Vamos, sigamos. El siguiente teorema lo vamos a aceptar sin demostración. ¿Qué me dice el teorema? Que toda matriz elemental es inversible y su inversa es una matriz elemental que tiene el mismo tipo. A ver, ¿qué era una matriz elemental? Empecemos por ahí, a ver, recordemos eso. Alguien que me diga. Una matriz de identidad le dice una operación elemental. ¿Cómo, perdón? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué es una... Para poder entender el teorema, quiero que me digan qué es una matriz elemental. Una matriz de identidad a la que se le dice una operación elemental. Es una matriz que... Se le ha hecho una operación elemental, una identidad. Exacto. Es una matriz que se obtiene de realizable una sola operación elemental a la matriz de identidad, obviamente del mismo orden que la matriz que estoy mirando, ¿no es cierto? Entonces, más precisamente, bueno, acá fíjense que vamos a considerar que la identidad es de orden n por n. Entonces, la inversa de esta matriz elemental, recuerden que esa es la matriz elemental, la que a la fila I la multiplico por C. La inversa va a ser la matriz elemental que a la fila I la multiplico por 1 sobre C. ¿Sí? Acá me están diciendo qué forma tiene la inversa. Fíjense, la de intercambiar fila I con fila J en la identidad, esa es una matriz elemental. ¿Cuál va a ser su inversa? Y va a ser la de que a la fila I la intercambio con la fila J de la identidad. Fíjense que es la misma matriz, ¿sí? Y fíjense la aclaración, ya la vamos a ver después. ¿Cuál va a ser la inversa de la matriz elemental? La que a la fila I le sumo C veces la fila J. Y es la que a la fila I le sumo menos C veces la fila J, ¿sí? ¿Se entiende por qué salen esas matrices elementales? ¿Por qué son esas las inversas? ¿Se entiende? Sí. Claro, yo tomo la identidad, ¿no es cierto? Veamos la de permutar.
yo hago una operación elemental de fila, ¿sí? Entonces, que estoy, recuerden que premultiplicando por una matriz elemental, ¿no? Hago una operación elemental de fila, la de intercambiar fila I con fila J, entonces si yo quiero volver a la identidad, tengo que volver a intercambiar fila I con fila J. Si yo multiplico por C, para llegar a la identidad voy a tener que multiplicar por 1 sobre C, porque si no, no llego a la identidad de nuevo, ¿sí? Y ahí estamos usando el teorema que hacer una operación elemental de fila equivale a premultiplicar por una matriz elemental. Pero no se preocupen, esto lo vamos a usar como resultado, porque acá dice que lo vamos a aceptar sin demostración ese teorema, ¿sí? Hay que usar mucho partición de matrices para hacer la demostración, y bueno, la idea es que lo usemos nada más como resultado. Y acá está explicado como hemos visto recién, ¿sí? Si multiplico la fila C de la identidad, si multiplico a la identidad por la fila I por C, para volver a la identidad tengo que multiplicar por 1 sobre C, entonces de ahí me voy obteniendo las inversas. Y esta está hecho con un ejemplo, ¿sí? Esta es una matriz elemental. ¿Por qué? Porque tomé la identidad de orden 3 y intercambié fila 1 con fila 3, ¿sí? Entonces yo vuelvo a intercambiar fila 1 con fila 3 y llego a la identidad. Entonces recuerden que yo tomo esta matriz, le hago esa operación elemental de fila de intercambio, estoy premultiplicando por un elemental y llego a la identidad. Si este producto me da la identidad, ¿qué me está diciendo? Que la inversa de esta es precisamente esta, ¿sí? Y ahí tengo eso. ¿Vamos? Entonces con eso estamos comprobando, no es una demostración, es con un ejemplo nada más. Ahora, si mi matriz elemental es esta, la que a la fila 2 de la identidad la multiplico por 3, entonces me queda esta matriz, ¿no es cierto? Ahora me están diciendo ahí que yo debo, para llegar a la identidad, agarrar la fila 2 y multiplicarla por 1/3. Entonces, estoy premultiplicando a esta matriz por esta otra que tengo acá, ¿sí? Entonces eso me da la identidad. Entonces, como me da la identidad, quiere decir que si este producto es la identidad, una es la inversa de la otra, ¿sí? Entonces, la inversa de la I2,3 es la I2 de 1/3. Pero ojo que está puesto así, pero también podríamos haber dicho que la inversa de la I2 de 1/3 es la I2 de 3, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Claro. Si A por B es la identidad, son matrices cuadradas, digamos, obviamente, la A y la B. Entonces me está diciendo que la A es inversible, pero también me está diciendo que la B es inversible, ¿sí? Entonces, ambas son inversibles en realidad. Y una es la inversa de la otra. Y si tenemos la matriz elemental I2,3 de -2, o sea, tomamos la identidad y a la fila 2 le sumo menos 2 veces la fila 3, entonces fíjense que se modifica la fila 2 de esta manera. Entonces, para llegar a la identidad, tengo que a la fila 2 sumarle 2 veces la fila 3. Entonces, en el fondo, estoy premultiplicando por esta matriz elemental. Entonces, este producto me da la identidad, porque yo vuelvo a la identidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es inversible y que su inversa es esta otra que tengo acá. Y lo mismo, ¿no? Podríamos haber puesto que esta es inversible y que la inversa era esta otra. ¿Sí? Bueno, ¿entendido entonces? Fundamental aprender entonces cuáles son las inversas de acuerdo a la operación que estoy haciendo, ¿sí? La operación elemental. No confundirse esta con poner menos C acá, ni confundirse esta con poner 1 sobre C acá, ¿no? Recuerden, la de tipo 1 es la que invierte. La de tipo 3 es la que saca la opuesta acá, de C. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces esto era como para que entiendan lo que estaba ahí antes, nada más, para no ver la demostración. Y entonces este teorema y el que sigue son los que nos van a decir cómo vamos a hacer para encontrar la inversa. El siguiente teorema va con demostración y nos da las siguientes afirmaciones equivalentes. Sea una matriz cuadrada de orden n, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes, que la matriz A es inversible, que la matriz A es equivalente por fila a la identidad y que la matriz A es producto de un número finito de matrices elemental. Las tres cosas son equivalentes. Entonces, decir que una matriz es inversible va a ser equivalente a pensar que la matriz A es equivalente por fila a la identidad, o bien que
La matriz A es producto de un número finito de matrices elementales. ¿Cuál es la que más vamos a usar? Es esta. Y si una matriz es inversible, es equivalente por fila a la identidad. ¿Han visto la demostración de este teorema? ¿No lo han visto? No. Bueno. Hay que probar que las tres afirmaciones son equivalentes. ¿Cómo vamos a hacer para probar que esas son equivalentes? Y nos hacemos este diagramita, ¿sí? Si yo logro cerrar la demostración, estoy diciendo que son equivalentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a probar que 1 implica 2, que 2 implica 3, y vamos a probar que 3 implica 1. Hay otra manera de probarlo, pero esa requiere... ¿Cuántas demostraciones tengo que hacer acá? 4. Tengo que hacer 3 demostraciones. 1 implica 2, voy a probar que 2 implica 3, y voy a probar que 3 implica 1, ¿sí? Son 3 implicaciones nada más las que tengo, ¿sí? También podríamos haber hecho de otra manera, pero de otra manera tengo que hacer 4 demostraciones. Si yo no hubiera puesto esta horizontal, yo para no dejar de compartir, me parece que si yo dejo de compartir, se deja de grabar, ¿no es cierto, chicos? No, sí sigue grabando, pero solamente audio, me parece. Ah, bueno, entonces sigo. Sí lo voy a dejar de compartir, entonces yo pensaba que se cortaba. Entonces vamos a dejar de... No, es acá. Para que vean. Profe, ahí usted tendría que fijar su cámara, o sea, ahí arriba en la esquina tiene Acá. que hacer clic, claro, ahí en el cosito que a la izquierda, que ese como que es como un pin, Este. claro, lo aprieta ahí, entonces usted va a ver, se va a ver a usted misma ahí, y ¿Y entonces la ustedes? grabación se va a ver bien. Ah, ¿y ustedes ven bien eso? Claro, nosotros hacemos lo mismo y nosotros la vemos a usted en pantalla grande, digamos. Ah, perfecto. Mira, entonces recién tendría que haber hecho. Bueno, ahí está lo que queríamos ver de hace rato que no lo veían, ¿sí? Lo que decíamos, el inverso. Con el numerito, entonces la misma idea para el producto de matrices, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál sería la otra manera, que va a ser más larga, por supuesto, y no lo vamos a hacer como está escrito ahí. Entonces, otra manera de demostrar, porque en matemática no hay una única manera de hacerlo, depende de cuán difícil o sencillas sean las demostraciones. Nosotros ¿No se está bien despejado? ¿Cómo? ¿No se está bien despejado? ¿Están viendo al revés ustedes? No, porque hay que fijar la profe. Ustedes tienen que hacer a lo la mismo que yo. derecha. El pinche ese que tienen ahí tiene que tocar, así dicen. Yo hice Claro. esto. Ahí, entonces ahora vuelvo a hacer y ya ven Perfecto. Vamos aprendiendo, ¿viste? Todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, a ver, yo me escribo y me dicen si ven derecho o no, si lo ven despejado. Entonces, podríamos haber hecho 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, podríamos haber dicho, esto sí, solamente sí, esto. Entonces, ahí tengo 2 demostraciones, porque tengo que demostrar 1 implica 2 y después 2 implica 1. Y podría haber dicho, esto sí, solamente sí, esto. Entonces, 1 implica 3 y 3 implica 1. Entonces, esto requiere 4 demostraciones. ¿Se lee bien entonces ahora? Sí, profe, se ve bien. Claro, yo soy la que veo al revés, pero ustedes lo ven bien. Perfecto. Bueno, entonces, parece que no la escribí bien. Entonces, si yo les digo, ¿por qué uno mira y pareciera que no está todo demostrado? Porque yo digo, 1 implica 2 y 2 implica 3. ¿Cómo sería el camino? A ver, porque si son equivalentes, 2 tiene que implicar 3. ¿Y cómo sería la manera de demostrar 2 implica 3? ¿Cómo recorro esto? Uno parece que dice, no, acá no hay nada, entonces no, como que no he probado todo. Y sí, porque fíjense que 2 implica 1, y 1 implica 3. Entonces, el recorrido así. Y ahora 3 implica 2, y sí, porque 3 implica 1, y 1 implica 3. Entonces, o demuestro así, o hago la demostración que nosotros hemos hecho ahí. Este sí es el que escribe. O bien demuestro esto,
esto, y cuando ya se cierra lo que uno dice el círculo, por más que ahí está como un triángulo, cuando ya cerramos esto, el esquema, ya están todas las demostraciones, ¿sí? Porque yo digo, a ver, 1 implica 3, ¿cómo hago para hacer 1 implica 3? Y hago 1 implica 2 y 2 implica 3. O sea que la vuelta ya se da. Y ahora digo, 2 implica 1, y sí, porque como 2 implica 3 y 3 implica 1, ya he probado que 2 implica 1. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, obviamente, esta requiere 3 demostraciones. Entonces, como no son complicadas, lo que vamos a hacer es este. Este esquema de la demostración es el que está escrito ahí. ¿Se entiende? ¿Puedo ya borrar? Sí, profe. Sí. Entonces, no, porque esto es un poco largo. Porque fíjese, probar es mucho más largo que yo diga, bueno, también podría haber dicho, esta es la que va a escribir. Podría haber dicho, 1, sí, solamente sí, 2. 2, sí, solamente sí, 3. Y 3, sí, solamente sí, 1. Y esto también es más largo, digamos, ¿sí? Entonces, ya con esto me alcanza para hacer todas las demostraciones y ver que realmente son equivalentes, ¿sí? Por eso yo decía, 2 implica 1, que veníamos así, ¿te das cuenta? Y 1 implica 3, también veníamos así. Recorriendo, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Esto tampoco porque es más largo, digamos, para demostrar. ¿Mm? Bueno, veamos entonces, ahora ya sigo con vuelvo como estábamos antes. Más sencillo lo que yo pensaba, entonces ya es. ¿Cómo no he hecho eso el otro día? Bueno, ya está. Entonces vamos a la demostración de que 1 implica 2. 1, recordemos que decía que A era inversible. Y 2 era que A es equivalente por fila de identidad. Entonces lo que uno tiene que probar es esta implicación. 1 implica 2. ¿Sí? Entonces lo que es hipótesis, que es lo que uno usa, es que A es inversible. Y lo que es la tesis es lo que uno tiene que demostrar, que es A equivalente por fila de la identidad. Entonces, por hipótesis A es inversible. Queremos probar que A es equivalente por fila de la identidad. Como la matriz A es una matriz cuadrada de orden n, sabemos por un teorema anterior que existe una única matriz a escalón reducida por fila de la A, que es equivalente por fila a la matriz A, como acabo de decir. Entonces, esto lo tenemos por ese teorema, ¿sí? Ahora bien, por condición necesaria y suficiente de equivalencia por fila, sabemos que si la matriz A es equivalente por fila a la escalón reducida por fila, es posible determinar la matriz P de orden n por n, producto de un número finito de matrices elementales, tales que la escalón reducida por fila de la matriz A es el producto de P por A. Recuerden que esa P era la que premultiplicaba a la matriz A, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se acuerdan del teorema de la condición necesaria y suficiente para equivalencia por fila? Sí, profe. Perfecto. Bueno, lo fundamental acá es que esa P es producto de un número finito de matrices elementales. ¿Por qué es fundamental? ¿Qué hemos visto? La matriz P va a ser inversible. ¿Por qué va a ser la matriz P inversible? Porque es un producto de un número finito de matrices que son elementales. ¿Qué hemos dicho de las matrices elementales? Que son ¿cómo? Las matrices elementales hemos visto recién que son matrices inversibles. Y nosotros hemos visto que la generalización producto de un número finito de matrices inversibles es inversible por la propiedad. Más que por la propiedad, la generalización. La propiedad está puesta para 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Sí. La P va a ser inversible. Y la A es inversible por hipótesis. Y un producto de 2 matrices inversibles es inversible por la propiedad. ¿Sí? Entonces ya sé que la P por A es inversible. Entonces, si la P por A es inversible, obviamente la escalón tiene que ser inversible.
Pero el escalón, recuerden que es una matriz que estaba formada por 1 y 0, por los vectores canónicos, y podían tener otros vectores, columnas que no sean canónicos, y podía tener alguna fila nula. Pero si es una matriz inversible, ¿puede suceder que tenga alguna fila nula? ¿O alguna columna nula, algo de eso? No. 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 Había un teorema anterior que me decía que no. ¿Se acuerdan? Porque el teorema, fíjense, como me dice que es inversible, no puede tener ni fila ni columna nula. ¿Por qué? Porque la que tiene fila o columna nula es una matriz que no es inversible. Entonces, la única posibilidad es que el escalón reducido por fila sea la identidad, porque piensen en la forma que tiene el escalón reducido por fila. Cuando la matriz es inversible, la escalón tiene que ser la identidad, no puede ser otra cosa. Entonces, ya, si la escalón es la identidad, ya está. Hemos visto que esto, si esto es la identidad, estamos probando que A equivaliente por fila la identidad. Entonces, con eso hemos logrado ver que si es inversible, entonces A es equivalente por fila la identidad. Probado que 1 implica 2. Y era esto. Sencilla la demostración. Usamos condiciones necesarias y suficientes y las propiedades, ¿sí? Para decir que el producto de inversible es inversible y que la materia elemental es inversible. Y la forma del escalón, digamos, también. ¿Entendido? Entonces, 1 implica 2. Sí, profe. Sí, Bien, profe. vamos a 2 implica 3. En realidad este teorema es sencillo. Bueno, por ahí parece que marea, pero hasta que vayan incorporando todo ustedes la teoría de esta parte. Vamos a ver 2 implica 3. ¿Qué significa 2 implica 3? Es probar esto que está escrito acá, ¿sí? Que si A es equivalente por fila a la identidad, entonces A es producto de un número finito de matrices elementales. Entonces, por hipótesis, A es equivalente por fila a la identidad. Lo que uno quiere probar es que A es el producto de un número finito de matrices elementales. Entonces, por condición necesaria y suficiente de equivalencia por filas de matrices, tenemos que si sucede esto, entonces existe la P, producto de un número finito de matrices elementales, tales que la A es P por la identidad. Otra cosa que también les quiero decir, que ustedes recuerden que por ahí la definición, nosotros decíamos, ¿se acuerdan? B equivalente por fila de identidad. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo del pinche. Hagan ustedes lo mismo para que vean la pizarra. ¿Sí? Nosotros, ¿se acuerdan la definición de equivalencia por fila? Hemos dicho B equivalente por fila a la matriz A, ¿sí? Cuando, sí, solamente si B se obtiene de A mediante un número finito de operaciones elementales. Vamos a abreviar, ¿sí? Y la condición necesaria y suficiente, decíamos, B, esto era la definición, digamos. B equivalente por fila a la matriz A, si, solamente si, esto era la condición necesaria y suficiente, existe la matriz P cuadrada, bueno, acá estábamos con matrices A y B, en realidad era para matrices A y B pertenecientes a KM por N, ¿sí? Bueno, vamos a escribir, por más que en esta parte estamos con matrices cuadradas, la escribamos como es la definición, digamos. Entonces aquí existe una matriz P de orden M, producto de un número finito de matrices elementales, tal que B es P por A, ¿sí? Bueno, pero recuerden que nosotros tenemos que la equivalencia por fila es simétrica. Entonces, al ser simétrica, tenemos que pensar que si B es equivalente por fila a la matriz A, también tenemos que la A es equivalente por fila a la matriz B, ¿sí? Entonces no nos vamos a preocupar si lo necesitamos de esta manera o de esta, porque en el fondo, si yo tengo esta, ya sabemos que existe esta, ¿sí? Entonces la usamos como nos va a convenir, de acuerdo a cómo nos va a convenir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Bien. ¿Saben qué me estoy preguntando? Esto del pinche hace que lo vean, el que vea después la grabación, ¿lo mismo lo ve derecho a la pizarra? Claro, eso me preguntaba yo también.
Porque está bien, ustedes No, no. hacen el pinche y lo que ven me parece que lo van a ver al revés, como que tengo que dejar de La compartir. grabación creo que sí, profe. Claro, tiene que dejar de compartir. Claro, tengo que dejar de compartir para que lo puedan ver bien. Sí. Y eso hace que se detenga la grabación, han dicho que no, ¿no es cierto? No debería. Creo que no se detiene. Dejar de presentar, así lo ven por lo menos ahí. Entonces tengo que sacar el pinche yo, ¿o no? No, pues ya dejo de presentar. Ahí sí se ve bien. Ah, no, tengo que poner pinche, si no veo yo. Ahí lo ven bien. Sí, Claro. a eso me tengo que refiero. presentar. Perfecto. Sí, lo dejo ahí un ratito para que lo vean bien. Entonces, la idea es que, o si necesito que veas hay que ver perfil a la A o hay que ver perfil a la B, es lo mismo. Lo importante es que yo use, si me conviene poner A igual a P por A, por B, o B igual a P por A, el asunto es que la P no va a ser la misma, por supuesto, ¿sí? Depende de lo que tenga. Pero lo usamos en los dos sentidos, digamos, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ya visto eso, entonces sigamos. Y ahora vuelvo a presentar toda la pantalla, hacemos todo y ya vamos bien. Perfecto, sigamos entonces. Entonces, entonces tenemos que A es equivalente por fila a la identidad. Entonces sabemos que existe la matriz P, tal producto de número finito de matrices elementales, tal que A es P por la identidad. Entonces lo usamos así, ¿por qué? Porque P por la identidad es P. Y como P es producto de un número finito de matrices elementales, por esta igualdad también la A es producto de un número finito de matrices elementales. ¿Sí? Entonces, perdón, entonces ya probado lo que queríamos, ¿sí? Que si la matriz A es equivalente por fila de la identidad, es porque la matriz A es producto de un número finito de matrices elementales. Vamos a la demostración de 3 implica 1. Entonces vamos a ver, ¿qué significa 3? Que A es producto de un número finito de matrices elementales. ¿Qué significa 1? Que A es inversible. Entonces lo que hay que probar es esta implicación, ¿sí? Bueno, por hipótesis ahora, o sea, la hipótesis ahora es 3, y la tesis lo que hay que probar es 1, ¿sí? Por hipótesis A es el producto de un número finito de matrices elementales. Como las matrices elementales acabamos de decir que eran inversibles, y el producto de matrices inversibles es inversible, entonces se entiende que la matriz es inversible. ¿Se dan cuenta? A es producto de un número finito de matrices elementales. Cada elemental es inversible, un producto de un número finito de inversibles es inversible. Probado entonces que la A es inversible. O sea, miren de sencilla que es la demostración. Entonces de aquí tienen que incorporar que una matriz inversible es equivalente por fila a la identidad y que es producto de matrices elementales. Y recordar que las matrices elementales son inversibles y que el producto de inversible es inversible. ¿Está claro todo esto? Sí, profe. Claro, y ya entonces hemos probado. 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 1. Hemos cerrado el esquema este que teníamos acá al principio, con lo cual ya tenemos todas las demostraciones con esto y quiere decir que las 3 afirmaciones son equivalentes. Pero esas 3 afirmaciones podrían ser 4 con lo siguiente. Observemos lo siguiente. Si decimos que la matriz A es equivalente por fila a la identidad, recordemos que esta, la identidad, es la escalón reducida por fila. Entonces, ¿cuál es el rango de la matriz A? Y el rango es n, porque esta matriz, la identidad, es una matriz escalón reducida por fila y tiene n filas no nulas, o n vectores canónicos diferentes, como quieran verlo. Entonces, el rango de la matriz A es n. Entonces, podríamos incorporar esta como una cuarta al esquema, ¿sí? Entonces, equivalente a esta, es decir, que el rango de la matriz A es n, ¿sí? O sea, que podríamos haber dicho que también tener rango máximo en esta matriz cuadrada de orden n es porque la matriz es inversible, o porque es equivalente por fila de identidad, o porque es producto de número finito de matrices elementales, porque tiene rango n, o tiene rango máximo. Fíjense todas las cosas que son equivalentes. Y a medida que vayamos avanzando en las unidades, vamos a ir encontrando más cosas que son equivalentes a decir que es inversible la matriz. Uy, perdón, ya me estoy quedando sin voz. Voy a tomar agüita, ya vengo, ya vengo.
Me olvido de traerme el agua siempre. Bueno. ¿Listo entonces con las listas con todas las equivalencias? Con inversibles. ¿Todas esas Sí, cosas? profe. Perfecto. Y el último teorema es el posta, porque es el que nos va a decir cómo vamos a hacer para encontrar el método para encontrar la inversa. Este teorema es el que me da el método para encontrar la inversa. Bueno, he tomado agua, pero no lo suficiente. Sea una matriz cuadrada de orden n, entonces, A inversible implica que A a la menos 1 se obtiene aplicándole la matriz identidad, parece un trabalengua, ¿no? Las mismas operaciones elementales de fila que se aplican a la matriz A para obtener la identidad. Bueno, si nosotros miramos, no vamos a ver la demostración, ¿sí? Por ahora. Veamos lo que dice esto en un esquema para poder entenderlo mejor. A a la menos 1 se obtiene aplicándole la matriz identidad las mismas operaciones elementales de fila que se aplican a la matriz A para obtener la identidad. Eso es el resultado del teorema. Miremos el esquemita, que es el que nos va a ayudar a entender, que es la regla práctica. Dice, para determinar la inversa de la matriz A, en una tabla de 2 columnas, en realidad es como que, bueno, esta es una tabla, ¿sí? Lo que van a hacer es poner la matriz A en esta. No sé, será 3×3, 4×4, 2×2, lo que sea. Ahí vamos a poner la matriz A. Vamos a poner al par la identidad, vamos a hacer una línea, y vamos a poner la identidad del mismo orden que tiene la matriz A. Entonces, esto es como una sola matriz. Si yo miro estoy marcando, no se me marca uno al otro. Fíjense, la A con la I es como una sola matriz, ¿sí? Por más que tengo esa línea en el medio. ¿Cuántas filas tiene esta matriz que está formada por la I y la identidad? ¿Cuántas filas va a haber? ¿Cuántas filas tiene la A? N. N. Esta es mi fila N. Bueno, esta tiene N columnas, y acá tengo N columnas. ¿Cuántas columnas va a tener esta matriz completita acá? N también. No, 2N. Esta tiene N más otras N que tengo acá. O sea, esta completa, me refiero a la de la A con la I. Tiene N filas y tiene 2N columnas, ¿sí? Entonces, yo le voy a hacer operaciones elementales de fila a toda esta matriz A, ¿sí? Hasta la A con la identidad, ¿sí? Pero siempre mirando a que yo tengo que encontrar, si yo quiero probar que la matriz es inversible, tengo que llegar a que A equivalente por fila de la identidad, entonces yo voy a ir operando de manera de hacer los vectores columnas canónicos en la primera parte hasta llegar a la identidad, ¿sí? Yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, a la fila 1 le hago tal cosa y se lo sumo a la 2, y así voy haciendo las operaciones elementales de manera de encontrar la escalón reducida por fila de la A, ¿sí? Supongamos que llego a la identidad. Ahora, del otro lado tengo que hacer las mismas operaciones elementales de fila. Supongamos que yo a la fila 1 la multiplico por 3 en la matriz A. Tengo que agarrar la identidad y hacer lo mismo. A la fila 1 multiplicarla por 3. Por eso como que tengo una sola matriz acá. Hago esas operaciones elementales, pero siempre tratando de hacer los ceros para llegar a la escalón reducida por fila de la A en esta parte, en la izquierda, digamos, ¿sí? Entonces, si yo hago esas cuentas, el teorema anterior me dice que si yo a la identidad le hago las mismas operaciones de fila que me llevan a la identidad, cuando se las haga a la identidad me van a llevar a la inversa. Eso es lo que me dice el teorema. Entonces, yo llego a la identidad es porque la matriz que tengo acá es la inversa. Yo no llego a la identidad es porque la matriz A no es inversible. Supongamos que yo he llegado a una fila de 0, entonces ya no llego a la identidad. Es la escalón reducida por fila de la A, pero no es la identidad. Entonces lo que llego acá no va a ser la inversa. ¿Por qué? Porque la matriz no es inversible. ¿Se entiende la regla práctica? Ya vamos a hacer un ejemplo. ¿Se entiende lo que dice el teorema? Cuando yo llego a la identidad acá, la matriz tiene que ser inversible, porque eso me decía la equivalencia del teorema que acabamos de ver. Bien. Y ahora, entonces, el teorema el de ahora me está diciendo ¿cómo voy a hacer para encontrar la inversa? Entonces, por eso me permite hacer esta regla práctica el teorema anterior. Porque me dice, tome la identidad, le efectúa las mismas operaciones elementales de fila que le hizo A para obtener la I. Pero ahora que obtengo A a la menos 1, cuando le hago la I. Volvamos al teoremita, a ver si teniendo en mente el esquema, entendemos mejor el teorema. Dice entonces, A inversible implica que A a la menos 1
se obtiene aplicándole a la identidad las mismas operaciones elementales de fila que se aplican a la matriz A para obtener la I. ¿Quedó claro el teorema con el esquema que acabamos de ver? Sí, profe. Bien. Ahora veamos la demostración del teorema, que también es sencilla, digamos, la demostración. Si A es inversible, bueno, el teorema de las equivalencias que hemos visto recién me dice que A es equivalente por fila a la identidad. Y si A es equivalente por fila a la identidad, la condición necesaria y suficiente me dice que existe la matriz P cuadrada de orden n, producto de un número finito de matrices elementales, tales que la P por A me da la identidad. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Sí. Yo premultiplico a la A por la P y tengo que llegar a la identidad porque tengo esta equivalencia de filas, ¿sí? Bueno, entonces le demos, supongamos que la P sea el producto de S sub 2, S sub 1, ¿sí? Recuerden que yo hago la primera operación, entonces estoy premultiplicando a la matriz A por la E1, ¿sí? Pues es como que escribimos al revés acá. Hago la segunda operación, esa ya está más lejos de la A, por eso va premultiplicando a la anterior, ¿sí? Porque fíjense que es P por A. Cuando yo reemplazo esa P acá, la E2 está más lejos de la A. La que está más cerca es la E1. Es la que corresponde a la primera operación elemental que hago. Entonces me queda que la P tiene esta forma, ¿sí? Y P por A me da la identidad. Lo único que hice es ponerle la forma que tiene la P. Y bueno, recordemos que las matrices Y son matrices elementales. Y por los teoremas que hemos visto recién, el teorema me dice que es inversible, ¿sí? Bien. Entonces, producto de inversible, recordemos que también es inversible. Entonces, fíjense, ya hemos llegado a que P por A es la identidad. ¿Se acuerdan del teorema que hemos dicho que si A por B es la identidad o B por A es la identidad, es porque A es inversible? Chequeando solamente un producto que me dé la identidad, me está diciendo que la matriz es inversible. Entonces, esa igualdad me está diciendo que la A es inversible, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice además? Que la inversa de la A es la matriz que tengo acá, la P. Entonces, A a la menos 1 es la P por el teorema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Recuerden que el teorema, que si A por B la identidad, y obviamente es una matriz cuadrada, ¿no? La A y la B son cuadradas, entonces me dice que A es inversible y que A a la menos 1 es la B. Ese teorema que estamos usando. Entonces, A a la menos 1 es P, pero A a la menos 1 es P por la identidad. ¿Y quién es la P? Hemos dicho que la matriz, es el producto de matrices, E sub S, E sub 2, E sub 1. Entonces, A a la menos 1 es E sub S, E sub 2, E sub 1 por la I. Entonces, ¿se acuerdan que premultiplicar por matrices elementales equivale a hacer operaciones elementales de fila a la matriz que tenemos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Acá dice, por teorema, premultiplicar por una matriz elemental es equivalente a realizar operaciones elementales de fila a la matriz. Entonces, esta igualdad nos está diciendo lo que queremos probar ya, que la matriz A a la menos 1 se obtiene de aplicarle a la identidad las mismas operaciones elementales. Bueno, acá están las matrices, ¿sí? Pero recuerden que por el teorema asociado a esa matriz están las operaciones. Entonces, las mismas matrices es porque tengo las mismas operaciones elementales, ¿sí? Que le hemos aplicado nosotros a la matriz A para llegar a la identidad. Porque fíjense, esto es lo que me dice. Tomo la A, le aplico las operaciones elementales que surgen de esas matrices y llego a la identidad, ¿sí? Y acá, ¿qué me está diciendo? Toma la identidad, le aplica las mismas operaciones elementales que surgen de estas matrices y llega a la menos 1. ¿Se entiende? Esto es para la columna 2 de esa regla práctica y esto es para la columna 1 de esa regla práctica. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí. Sí. Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a usar, nada más que con las matrices, para encontrar la inversa, ¿sí? Tomo mi matriz A, pongo a la par la identidad del mismo orden, tomo toda esa matriz completita y le hago operación elemental de fila, pero siempre tratando de llegar a la escala reducida por fila de la A en esta parte, y ahí sí tiene que quedar ordenada. Si yo llego a la identidad, del otro lado tengo la inversa. Si no llego a la identidad, la matriz no es inversible, y entonces del otro lado, esto, lo que llegue aquí, obviamente no es A a la menos 1, si esto no es la identidad. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, y el ejemplo
Bueno, esta parte que está escrito acá es porque algunas veces nos piden, además de encontrar la inversa, que escribamos a la menos 1 como producto elementales o que escribamos a la A como producto elementales. Entonces quiero que observen lo siguiente. Acá vamos a decir que la P por la A era la identidad, ¿se acuerdan? Entonces, A a la menos 1 tiene que ser esto que tenemos acá, ¿sí? A a la menos 1 es eso. Entonces, si me piden que encuentre a la matriz A, la que la exprese, digamos, la matriz A a la menos 1 como producto de elementales, tengo que ver quién es la P, ¿sí? Ahora bien, si me piden que encuentre la A como producto de elementales, voy a tener que calcular, fíjense, la inversa de la inversa acá, ¿no? Entonces, la inversa de la inversa sabemos que es la A. ¿Por qué? Porque esta matriz es inversible, puse la inversa, ¿sí? Entonces, del otro lado tengo la inversa de ese producto. Y la inversa de ese producto es el producto de las inversas, pero en orden cambiado. Entonces, esta que es la última que escribo es la primera que hago, la inversa. ¿Ven? Después sigo con la penúltima, es la segunda que escribo, la inversa. Y la primera que escribo es la última inversa que hago, ¿sí? Tiene que ser en el orden cambiado. Fíjense que no es lo mismo, si me piden que exprese a la menos 1 como producto elementales, es la P. Si me piden que exprese a como producto elementales, es la P a la menos 1 la que tengo que hacer, ¿sí? Bueno, ese es un detalle porque ahí en la guía creo que por ahí preguntamos que expresemos a la P, perdón, a la A o a la menos 1 como producto elementales. Y acá creo que dice lo que acabo de, lo que expliqué, digamos, que si no es inversible no hay problema porque la misma regla va a salir. Bueno, y acá está hecho el ejemplo, ¿sí? De esta matriz, ¿sí? Y ahora vamos, ¿cómo hacemos para sacar la inversa de esa matriz? Pongo la matriz A en esta, fíjense que ya no hace falta ni poner paréntesis, nada, eso que malo que estorba que otra cosa. Y pongo a la par la identidad del mismo orden. Entonces yo tengo que tratar de llegar al escalón sucesivo por fila de esta matriz para saber si es inversible, ¿no? Entonces voy haciendo las operaciones elementales como puedo. Entonces fíjense que el primer elemento es menos 1, entonces yo debo dejarlo como vector canónico a este columna que sea el E1. Entonces a la fila 1, esta completita, la voy a multiplicar por menos 1. Y voy a indicar a la par las operaciones, chicos, para saber si han hecho bien las cuentas, ¿no? Entonces multiplico toda la fila por menos 1, ¿por qué? Porque hemos dicho que la que me lleva a la identidad tiene que ser la misma operación que a la identidad me lleven a la inversa. Entonces, toda la tomo como una sola matriz a y hago esa operación en mitad de fila. Entonces se modifica, fíjense que acá me queda menos 1, 0, 0. Bien, entonces logré tener ya el vector este canónico y este canónico. Entonces, el próximo paso es elegirlo a este como pivot para poder hacer la tercera columna canónica. Entonces, la única operación que me está faltando hacer es esta, para lograr el 0 ahí, en la fila 1, columna 3. ¿Y cómo lo voy a lograr? Multiplicando la fila 3 por 2 y sumándose a la fila 1. Y esa es la operación que está indicada ahí, ¿sí? Entonces, hago en toda la matriz completa esa operación, ¿sí? Fíjense que lo mismo tengo que hacer acá. Multiplico esta fila por 2 y se la sumo a la fila 1. Entonces me queda menos 1, un 2 acá, que es este, y esto como es 0, que sigue manteniéndose en 0. Entonces, logré transformar en esta fila, la fila 1, ¿sí? Y ustedes observen, esto ya es la identidad. Entonces, la regla práctica me dice que si esto es la identidad, me dice dos cosas. Que la matriz A es inversible. ¿Por qué? Porque es equivalente por fila a la identidad. Y que, como la identidad es equivalente a esta matriz que tengo acá, con las mismas operaciones elementales de fila, quiere decir que esa matriz a la que yo llegué ahí, esa es la inversa. Por eso uno pone, esta es la inversa y pone que eso es A a la menos 1. Entonces, por el método sabemos que hay equivalente por fila a la identidad, lo cual es inversible, que su inversa es esta matriz que tengo acá. Si ustedes tienen, desconfían, porque como estamos haciendo operación elemental de fila nos podemos equivocar, una manera de controlar que hacen bien las cosas es decir, bueno, ¿cómo hago para ver si esa realmente es la inversa? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo? A por A menos 1 me tiene que dar identidad. Claro, bueno, hago el producto de A por A a la menos 1, me tiene que dar la identidad. Si no me da las cuentas, bueno, puede suceder que me he confundido acá en el método de la inversa, que también me haya equivocado en el producto. Bueno, uno siempre se puede equivocar, pero si yo logro hacer las cuentas y me da bien, es como que ya me quedo tranquilo que está bien hecha la cosa, ¿sí? La inversa. Lo que le está faltando quizás a la teoría es haber puesto un ejemplo
donde la matriz A no sea inversible, que lo podríamos hacer ahora, ¿sí? Y con eso ya terminamos ahí, llegamos justito, chicos, a la 1. Porque ahí ya como que terminó la teoría, y estos son teoremas que, bueno, si yo tengo una igualdad de base y demostración, pues son cosas que hacemos naturalmente. Si yo tengo dos matrices que son iguales, puedo multiplicar a derecha o a izquierda por una matriz, la igualdad se mantiene. Pero fíjense que al revés, si yo tengo que estos productos valen, si yo voy a cancelar, es como decir, vale la propiedad cancelativa, ojo que esto siempre vale, siempre. La primera igualdad vale para C inversible, ¿no? Y la segunda vale para D inversible. ¿Está claro esto, chicos? ¿Está claro? Sí. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplito, cómo va a quedar cuando la matriz no sea inversible. Mientras tanto voy a tomar agua. Veamos el siguiente ejemplo, a ver. Cuando salga al centro me voy a comprar, o por acá cerca, voy a comprarme un borrador. Así la profe Nadia no me critica cuando borro con papel, ahora estoy borrando un trapito. Se va a reír cuando escuche el video. Bueno, espero que se vea bien. A mí me va quedando como sucia, también con el trapo se va ensuciando. Veamos, a ver. Supongamos que nos piden averiguar si esta matriz A, bueno, ya la matriz A es la matriz 2, 1, menos 4, menos 4, menos 1, 6, menos 2, 2 y menos 2. Entonces, yo tengo esta matriz, ¿sí? Entonces, queremos ver si esa matriz es inversible. Entonces, si solamente me dicen averiguar si es inversible, yo debería hacer operaciones elementales de fila y ver si es equivalente por fila a la identidad. Pero supongamos que nos piden, en el caso de que sea inversible, hallar la inversa. Entonces nosotros sabemos que tenemos que hacer el método. Entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Me parece que estoy haciendo letra muy grande y después me va a faltar pizarra. Bueno, entonces ponen la identidad. Sí, me parece que me voy a quedar corta de pizarra. Debería ser más chiquitito esto. Bueno, yo borro. Profe, Rápido voy a hacerlo más chiquitito porque capaz que necesito hacer a la par, sí. entonces si nos piden que determinemos si es inversible, tenemos que llegar a la identidad con la operación. Averiguar si es inversible. Lo que tienen que hacer es tomar la matriz A, hacer la operación elemental de fila y llegar a la escalón reducida por fila de la matriz A. Si esa escalón reducida por fila es la identidad, es inversible por el teorema que acabamos de ver. Ahí quedó. Ahora, si hay otra inversa, hago el método. Tienen que hacer la columna de la par. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Que hagan las dos cosas juntas, porque si no, después tienen que volver a pensar cuál es la operación elemental que habían hecho. ¿Sí? Sí. Entonces, es como que capaz hacen un trabajito de más, pero ojo, solo si le piden la inversa. El riesgo es que les pidan averiguar si es inversible y en caso afirmativo, hallar la inversa. Y capaz que ustedes averigüen y no es inversible. Entonces, como que el trabajo de la columna 2 es de más. ¿Sí? Ahora, si solamente dice averiguar si es inversible, no hagan la columna de la par porque eso es trabajo que han hecho de más. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces yo voy a poner, ya saben cuál es la matriz A, bueno, ahora la voy a copiar de nuevo, pero para hacerlo más chiquitito. 2, 1, menos 4,
menos 1, 6, menos 2, 2 y menos 2. Y acá voy a poner la identidad. La identidad no pongo la identidad. Entonces yo voy a hacer operaciones mentales de fila de manera de ver si esta matriz que tengo acá, que es la A, es equivalente por fila a la identidad. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esas cuentas. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer? Después uno puede hacer intercambio de fila, como quiera, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Con la fila 3 ¿Qué hacemos con la fila 3? A ver. la dividimos por menos Sumar. medio. O sumarle a la fila 1. Digamos que no hay, o sea, cuando yo hago operaciones mentales de fila, no es que como yo lo hago es la única manera de hacerlo. Uno podemos hacer menos operaciones elementales de fila y llegar a la conclusión, y otros podemos dar más vueltas, pero bueno, ya hacemos lo mismo cuentas, digamos, y llegamos al resultado, si hacemos bien las cuentas, por supuesto. Uno de manera eficiente y otros de manera que no es tan eficiente, pero llegamos al resultado. Bien, ¿cómo me dicen ustedes entonces? ¿Qué hagamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Sumar qué cosa? ¿Sumar o multiplicar una fila por algo? ¿Qué quieren hacer? Multiplicar la fila 3 por menos un medio, así se haga 1 el último Bueno, elemento. pero fíjense, está bien lo que vos me decís, pero vamos viendo cuál es el que nos va a llevar siempre a hacer menos trabajo. Está bien, quieren conseguir un 1. O el del medio. ¿No tengo por 1 en algún lugar? Sí, el 1. Esa operación es cierto, lo puedo lograr y es muy fácil, pero ya me aparecen las fracciones. En cambio, yo eligiendo este 1, yo fíjense, hago 0 acá sumando nada más. Y hago 0 acá multiplicando por menos 2 y sumando, ¿sí? Y en ningún momento me van a aparecer fracciones. Y aprovecho el 1 y no hago una operación más para lograr un 1, porque ya lo tengo al 1 es más. Si no lo tenía ese 1, tenía este menos 1. Que es cierto, el pivot nos llevó un 1, pero yo en el próximo paso puedo multiplicar por menos 1 y ya está. Pero yo con este menos 1 también puedo hacer los ceros, ¿sí? Por más que el vector canónico me quede 0, 0 y con menos 1 acá. Pero yo después multiplico por menos 1 y salvé y dejé el vector canónico, ¿sí? Entonces, bueno, podemos aprovechar este. Entonces, cuando yo elijo este elemento, esa fila tiene el pivot, entonces toda esa fila queda igual. Entonces queda 2, 1, menos 4, 1, 0 y 0. Y ahora, ¿cómo voy a hacer 0 este elemento? Y yo a la fila 2 le voy a sumar, y voy indicando la operación, ¿no? A la fila 2 le voy a sumar la fila 1 multiplicada por menos por 1. ¿Sí? Entonces, hago toda la operación en esa fila, ¿sí? Multiplico todo esto por un 1 y se la sumo a esta. Y modifico la fila 2. Entonces empiezo. Multiplico por 1 y sumo, me queda menos 2. Multiplico por 1 y sumo, me queda 0. Multiplico por 1 y sumo, me queda 2. Multiplico por 1 y sumo, me queda un 1. Multiplico, esto como son 0, ya me queda como está. ¿Vamos bien? Y ahora, ¿cómo hago 0 este elemento? A la fila 3 le tengo que sumar menos 2 veces la fila 1. Entonces, multiplico por menos 2, entonces me queda menos 4, ¿no es cierto? Por menos 2 y sumo, me queda menos 6. Multiplico por menos 2 y sumo, me queda 0. Multiplico por menos 2, entonces me queda 8. Y sumo, me queda menos 6. Entonces multiplico todo por menos 2 y sumo, me queda menos 2. Como estos son 0, me queda 0 y 1. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué se le ocurre que podemos hacer? y podemos hacer uno la última fila. Claro, Para intercambiar.
o la dejamos? Sí, ya después intercambiamos, Profe, el elemento 3 no queda 6 positivo. ¿Cómo? El elemento 3 no queda 6 positivo. A ver, sí, me parece que este de acá me decís. Sí. ¿Ves? Un error que cometemos ya nos va a llevar, veamos, estamos multiplicando por menos 2. Y claro, si hemos dicho que era 8, 8 menos 2, 6. Ahí está, perfecto. Mejor todavía, porque lo que era un ejemplo, justamente hemos dicho que era de una no inversible. Y ahora, como ustedes me dicen, podemos lograr, multiplicando toda la fila 2 por 1/2, lograr un 1 y después hacerlo 0. Pero hay algo que acá me está diciendo que puedo hacer y es mucho más rápido. ¿Qué están notando ustedes entre la fila 2 y la fila 3? Busco una fila rápida. La fila 3 se obtiene esta parte, ¿no es cierto? Claro. Ahí busco la. ¿Cuánto? Si yo multiplico por 3 me da esta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico por menos 3 y la sumo? Si a la fila 3 le sumo menos 3 por la fila 2, ¿qué logramos ver ahí? Queda nula la fila 3. ¿Cómo me dijiste? Perdón, que no escuché. Queda nula la fila 3. Claro. Por más que no hice el 1, no seguí, digamos, lo que logro ver es que yo digo, por menos 3 me queda 6, menos 6, 0. 0 y menos 6 más 6, 0. No me interesa lo que queda acá, pero aquí ya me quedó esta fila de ceros. Esta matriz A es equivalente por fila a la identidad. Yo voy a poder llegar. No. Paso acá a la identidad. ¿Voy a poder llegar a esto? No, ¿no es cierto? Yo haciendo los pasos que haga jamás voy a llegar a la identidad. Entonces, mi matriz A no es equivalente por filas a la identidad. ¿Qué me dice eso? Por el teorema de las equivalencias, ¿qué sabemos? ¿Es inversible la matriz A? No, porque no No. puede conectar el número. Entonces puedo concluir que A no es inversible. Entonces quiere decir que el trabajo que yo hice acá está de más, ¿se dan cuenta? Porque justo me decían, averiguar si es inversible y en caso afirmativo haya la inversa. Entonces, como me decían, en caso afirmativo haya la inversa, yo digo, bueno, hago todo el trabajo junto porque si llego a la identidad yo ya sé que es a la inversa. Y no tengo que volver a pensar las operaciones, agregar la columna y seguir trabajando, ¿sí? Ahora, si a mí solamente me dicen averiguar si la matriz es inversible, entonces yo ya no voy a hacer esta parte del trabajo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bien, esto solamente lo voy a hacer si me dicen, en el caso afirmativo de que es inversible, haya la inversa. Entonces, cuando les aparezca este tipo de cosa, una fila nula, ya saben que esta matriz A nunca va a ser equivalente por fila a la identidad. Entonces, obviamente, esto no, lo que, digamos, si yo hago todas las cuentas, esto que tengo acá no es la inversa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿entendida entonces la clase de hoy? Sí. Sí, profe. Perfecto. La siguiente unidad ya va a ser más corta, porque es resolución del sistema, vamos a seguir trabajando con operaciones elementales, vamos a seguir encontrando la escala reducida por fila, pero la parte más pesadita es esta. Tenemos operaciones elementales, tenemos productos, tenemos matrices elementales, sabemos que hacer una operación elemental de fila es premultiplicar por una matriz elemental. Bueno, todo eso entonces empieza como a complicar la teoría. Pero fíjense que todas esas complicaciones para poder llegar a un método eficiente para encontrar, para decidir si una matriz es inversible o no y para encontrar su inversa en el caso que lo sea. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran preguntar? Hoy estamos cumpliendo con el horario, son las 13:06. ¿Ya no hay más, ninguna otra pregunta entonces? No, profe, nos vemos. No, profe. Bueno, Gracias, éxito profe, por la clase. éxito con el práctico y nos vemos
El martes de la semana que viene. Por supuesto, nos vemos, no nos vemos, pero en consulta todos los días estamos, ¿no? Para que pregunten. Bueno. Chao, profe. Chao, nos vemos, que anden bien. Igualmente. Chao, chao. Chao, profe, muchas Profe, gracias. gracias. Chao, que anden bien. Estudien mucho, que es para el bien de ustedes. Profe, ¿Sí? No sé si debería dejar de seguir grabando, pero quería hacer una consulta. Bueno, espera, ya dejo de grabar. No, este era.